El final de aquel hombre resulta peor que el principio. ¿Y cuál es el principio y cuál es el final? El principio es la realidad espiritual que el Señor refiere acerca de las personas infestadas, oprimidas por espíritus malignos. Es decir, que esto, en aquel tiempo, era frecuente y vemos que esto es uno de los ministerios comunes en Cristo, expulsar demonios. Luego había necesidad porque había personas sufriendo de esto, ¿verdad? Y si en aquellos tiempos era frecuente, en estos tiempos, en los que parece que los demonios tienen más medios y más facilidad para engañar a los hombres que se creen tan listos, pero que se lo ponen todo más fácil al enemigo, yo me atrevo a decir que en estos tiempos es más frecuente. Bueno, pues le están calumniando, están blasfemando contra Cristo, porque están blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que actúa en el poder de Belcebú. Y él, conociéndolos, pero no trata de defenderse, sino que trata de dar una enseñanza. Es decir, sacar de la ignorancia a la gente y llevarlos a conocer la realidad espiritual, que es la verdadera. Y entonces hace toda esta enseñanza sobre varios aspectos del combate espiritual en medio del cual estamos los hombres, y cómo actúan los demonios, y cómo, qué pretenden, y cómo buscan otros para volver a atormentar a un hombre si ha sido liberado, pero no está protegido, pero no está defendido, y entonces el final de ese hombre es peor que el principio. Luego el final es otra situación que define, que describe Cristo, y espiritualmente hablando también problemas grandes, y tantas veces no sabemos cuál es la causa, pero el Señor está poniendo el dedo en la llaga de muchas causas de los problemas que padecemos los hombres, y también indicando cuál es el remedio, porque no se trata ni de que se vaya un espíritu maligno de cualquier manera, porque el final puede ser peor, ni de ignorar esta realidad. Esas dos respuestas son incorrectas, sino de que el dedo de Dios actúe, es decir, usar la autoridad divina y que Cristo ha compartido con su Iglesia, y eso significa, en primer lugar, someternos nosotros voluntariamente los hombres a la voluntad de Dios. Es decir, vivir bajo la autoridad de Dios, vivir en obediencia a Dios y a sus mandatos. Esta es nuestra defensa. No podemos pretender ser libres, no molestados por los enemigos, si estamos desobedeciendo a Cristo, porque estamos abriendo puertas al enemigo con nuestra desobediencia, con nuestra infidelidad. Y no salimos de la protección de Dios. Esto es también, en cierto modo, lo que describe el profeta Joel. La profecía de Joel tiene anuncios tremendos. Habla de un tiempo en que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Nuevamente, una visión sobrenatural, espiritual de la realidad. El plan de Dios es llevar a plenitud a la humanidad, y esa plenitud solo está no solo en la regeneración, el perdón de los pecados, sino además en ser llenos del Espíritu Santo, que actúa sobre nuestra naturaleza dándonos una capacidad nueva, sobrenatural, para vivir en Dios, para vivir al modo divino, y esto es vivir a los dones del Espíritu. Pues bien, en este momento la profecía de Joel habla de otra realidad, y que no es muy distinta de esta. Es que para ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que salir del pecado, de nuestra infidelidad, como decíamos hace un momento. Y Él está anunciando un juicio que va a venir sobre el mundo, el día terrible del Señor. Y ese día de juicio, pues va a ser también un día luminoso para quien ame al Señor y esté buscando ser lleno del Espíritu Santo. Pero para quien no está en orden,
para quien está viendo las cosas al modo natural, humano, sin luz sobrenatural, sin ver las verdaderas causas de los problemas y sin entender la gravedad del pecado, va a ser terrible. Porque el pecado es terrible y el pecado ciega, el pecado trae ceguera. Pero el Señor, con su palabra, nos quiere iluminar y traer luz, luz para que entendamos la vida en el Espíritu, para que entremos en esa realidad. Por eso, lo que el Señor nos pide es penitencia, penitencia. ¿Y por qué? Pues porque ante la realidad del pecado, ante la realidad de la infidelidad, no solo de los hombres personal, sino también como pueblo y como iglesia, porque aquí dice, en primer lugar, haced duelo sacerdotes. Pues todos tenemos una responsabilidad y nuestra respuesta a la realidad que está decorriendo, lo que está pasando, debería ser verlo en el Espíritu, como lo ve el Señor. Y al Señor le duele la infidelidad de su pueblo, en primer lugar, de su pueblo, de los consagrados, en primer lugar. Esto es lo que más le duele. Sabemos que el mundo está mal, que hay guerras, que hay soberbia, que hay rebeldía, pero lo que más le duele al Señor es que quienes tenían que dar luz no estén dando luz. Que quienes tenían que decir una palabra de parte de Dios para la conversión estén haciendo tratos y amistad con el mundo y diciendo lo mismo que dicen los del mundo. Y no entendiendo la realidad en el Espíritu y no teniendo temor de Dios, ni dolor por el pecado. Esto es lo que más le duele al Señor. Y esto es lo que el Señor pide a través del profeta Joel. Que acojamos su palabra y con dolor en el corazón hagamos penitencia por nuestros pecados, por los de la Iglesia, por los del mundo. Esta será la mejor preparación para poder vivir ese día de juicio, encontrando misericordia en medio del castigo, porque el castigo viene, pero el Señor desea derramar misericordia, porque es justo y misericordioso a la vez, pero si no acogemos su misericordia, ¿verdad?, se lo ponemos más difícil. Desea esto. Para eso necesitamos entender la realidad espiritual, para poder tener los sentimientos de Cristo, la luz de Cristo, y actuar correctamente. Esto es en lo que tendríamos que empeñar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro tiempo, lo que nos tendría que llenar la mente y el corazón, colaborar con el Señor con toda nuestra capacidad, vivir los planes de Dios y ver las cosas como el Señor nos muestra y no lo que tantas veces se hace. Es decir, bueno, bien, siempre ha habido problemas y bueno, tampoco hay tantos problemas porque al final quien no quiere ver la realidad pues se vuelve ciego. Pues el anuncio es claro, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Como el alba sobre los montes avanza un gentío innumerable. Y esto es un medio que el Señor permite de castigo para la humanidad. No sabemos qué puede venir, pero sabemos que mucho depende de nuestra respuesta al Señor, de nuestra obediencia a Él, para tener su protección, alcanzar misericordia, y también de nuestra intercesión, de nuestra penitencia, para librar al mundo de muchos males, de muchos castigos, y que la luz de Cristo encuentre acogida en nuestros corazones. Así sea.